Entonces, al ser un circuito en paralelo, primero para hallar la corriente de la fuente, yo tengo que reducir el conjunto de resistencias. ¿Cómo reduzco? Utilizo la ecuación de la parte superior. Este circuito va a darme un circuito equivalente con una fuente de voltaje y una sola resistencia equivalente. La fuente de voltaje sigue siendo de los 200 voltios. 200 voltios no cambian, ¿de acuerdo? Esa fuente se mantiene constante. Voy a ponerle de mejor manera esto. Ya. Los 200 voltios. Y la resistencia aquí ya va a cambiar. Aquí vamos a poner una resistencia equivalente. Ocupamos la ecuación de arriba. Recordemos que en un circuito en paralelo tenemos que el voltaje es constante, significa que todos los elementos tienen el mismo voltaje. Y la corriente se divide, depende del valor de cada una de estas resistencias para que se atribuya el valor de la corriente. Ocupamos esta ecuación para determinar el valor de la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se ocupa esa ecuación? Como tengo tres resistencias, pongo 1 sobre resistencia equivalente es igual 1 sobre 10 más 1 sobre 20 más 1 sobre 40. Cada uno de esos valores corresponden al valor de las resistencias que tengo aquí en el circuito, de las resistencias que están en paralelo. ¿De acuerdo? Y les resuelvo. ¿Sí? Voy a resolverlo. Entonces, resuelvo esa fracción. Digo, 1 sobre resistencia equivalente es igual. Máximo común divisor es 40. 40 para 10, a 4 por 1, 4 más 40 para 20, a 2, ¿no? 2 por 1, me queda 2, más 40 para 40, me da a 1, 1 por 1, 1. Listo, sigo resolviendo. 1 sobre resistencia equivalente es igual. 4 más 2, 6 y más 1 me da 7. 7 cuarentavos, ¿de acuerdo? Pero quiero que observen esto. Miren lo que sucede aquí. Tengo aquí 1 sobre resistencia equivalente. Yo necesito solamente la resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces, para hallar la resistencia equivalente, lo que yo debo hacer es invertir. Invierto. Invierto ambos lados para que la ecuación no altere. Y me quedaría que la resistencia equivalente es igual a 40 séptimos. ¿Qué es lo que he hecho? Si se dan cuenta, lo único que hice es lo que estaba abajo le puse arriba, ahí está, resistencia equivalente sobre 1. Y acá lo mismo, lo que estaba abajo le puse arriba. Cambié el numerador por el denominador, si lo queremos ver de esa manera. ¿Sí? Listo, ahí está la resistencia equivalente. Tenga la bondad, divídale por favor la resistencia equivalente 40 para 7. ¿Cuánto me da? Le sale 0,17, Liz. 40 para 7, ¿verdad? No 7 para 40. 40 para 7. 5,71, dicen. ¿Cuánto? A mí me da 5,71, Liz. ¿Ya? 5,71, Liz. Ya, perfecto. 5,71 me menciona. ¿De acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo que sale 5,71? Tal vez nos aproxima o algo, ¿no? No, no. No, Ya. Chévere. Seguimos. Una vez que ya tengo la resistencia equivalente, yo ya sé que este valor es de 5,71 ohmios. Yo deseo hallar la corriente de la fuente, esa va a ser la corriente de la fuente. Recuerdo la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Si les hago acuerdo por el triangulito, que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente o la corriente por la resistencia. En este caso, como yo quiero saber la corriente, mire, tacho, podríamos ponerle de esa manera, tacho la I, y me queda que la corriente es igual, arriba está la B y abajo está la R. ¿Se observa? Entonces, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Se entiende de dónde sale esa ecuación?
corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Una vez que tenemos eso, reemplazamos datos. La corriente va a ser igual al voltaje, en este caso sería 200, sobre la resistencia, en este caso es lo que hallamos, que sería 5,71. El 200 está en voltios, el 5,71 está en ohmios, ¿de acuerdo? 5,71 está en ohmios. ¿Sí? Y ahí yo ya tengo la corriente de la fuente. Tenga la bondad, divida 200 para 5,71. ¿Cuánto me da? 35. 35,0203, Liz. 2,03. Le voy a dejar como 35, ¿les parece? Sí. 35 Vaya. amperios, ¿no? Aproximadamente. Tengo 35 amperios. Esa va a ser la corriente de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Quiero que noten lo siguiente. Llegan por acá los 35 amperios. Esa es la corriente de la fuente. Que son los 35 amperios. Y esos 35 amperios se van a dividir por acá. Y habrá una corriente 1, una corriente 2 y por acá una corriente 3. Esos 35 amperios se dividen de forma equitativa para cada uno de los elementos del circuito. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hallar I1, I2 e I3. ¿Cómo? Con la misma ley de Ohm. Aquí es igual a corriente, voltaje sobre resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabemos que la ley de Ohm menciona eso, si queremos saber la corriente 1, tendría igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1. Corriente 1. Voltaje 1. ¿Qué característica tiene el circuito en paralelo? Fíjese la característica primordial. Voy a resaltar con color verde por debajo. Que el voltaje es constante. ¿Qué significa que el voltaje sea constante? Que el voltaje no cambia. Por lo tanto, el circuito tiene un voltaje de 200 voltios. ¿Qué voltaje tiene la resistencia de 10 ohmios? Pues tendrá 200 voltios. Lo mismo, ¿no? No cambia. Eso significa que el voltaje sea constante. Sobre la resistencia 1, que son 10 ohmios, ¿no? Si observamos dónde está la resistencia 1, aquí está, le voy a señalar, mírele, ahí está, los 10 ohmios. ¿Sí? Corriente 1, 200 para 10 es muy fácil, ¿no? ¿Me da? 20, Lice. 20 amperios. Tengo la corriente 1. ¿De acuerdo? Voy con la corriente 2. Algo similar. I2 es igual a voltaje 2 sobre R2. I2 es igual. Voltaje 2, como les mencioné de antes, es un circuito en paralelo, por lo tanto tiene el mismo voltaje. No cambia. Pero la resistencia sí. ¿Cuánto vale la resistencia 2? Vale 20, ¿no? ¿Sí? 20 ohmios. Voy a señalar, mírele, ahí está señalada. Esa es la de 20 ohmios. ¿De acuerdo? Tenga la bondad. ¿Cuánto es 200 sobre 20? Está fácil, ¿no? ¿Sale cuánto? 10, ¿no? 10 amperios. Sí, Lice, 10. Perfecto. Nos falta uno más, ¿no? Nos falta uno más. Voy a hacerle el último. Voy a hacer un poquito más acá la pantalla ya. Que sería I3. I3 sería igual a voltaje 3 sobre R3. I3 es igual. Voltaje 3. Como es un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿no? Es constante. Sobre la resistencia 3, señalo la resistencia 3, mírenle cuánto vale. 40, ¿no? 40 ohmios. Corriente 3, ¿cuánto sale? Por favor, esa división, dígame. 5 amperios, Lice. 5 amperios. Correcto. Ahora vamos a sumar para ver. Vamos a sumar I1, I2 e I3. ¿Sí? Tenga la bondad, sume cuánto le da. 35. Y observe lo que sucedió. Son los 35. Es lo que mencionaba de antes.
Estos 35 amperios están aquí, vea. Si observa, voy a poner el circuito así en grande. Ahí están los 35 amperios. Pero esos 35 amperios se van distribuyendo. ¿Sí? ¿De qué manera? A la de 10, ¿cuánto le tocó? 20 amperios. Aquí le tocó 20 amperios. Acá le tocó, ¿cuánto era? 10 amperios. Y acá le tocó 5 amperios. 5. ¿Se entiende? Se fue distribuyendo esos 35 amperios. Ahora va mi pregunta. En un circuito en paralelo, ¿cuál resistencia tiene mayor corriente? ¿La menor o la mayor resistencia? Repito la pregunta. En un circuito en paralelo, perdón. ¿Cuál resistencia tiene mayor corriente? ¿La menor o la mayor resistencia? La menor, correcto. Correcto, Leonardo. La menor resistencia tiene mayor corriente. Y es algo lógico, ¿no? La corriente prácticamente está ligado al paso de portadores de carga. Si no hay resistencia, va a pasar mayor corriente. En cambio, si hay más resistencia, va a pasar menor corriente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahí queda este ejercicio.